Bienvenido al lugar donde opinan los expertos. Hoy contaremos un podcast en Contando un Podcast. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa nuevamente Contando un Podcast. En esta ocasión abordaremos el tema de fiscalización a través del sistema financiero, en el cual estará a cargo del doctor Rubén Santillán Alatriste y cuenta con una trayectoria de 30 años en el tema tributario. Bienvenido, doctor. Paulo, muchísimas gracias a Cafil México, a ti por la invitación, y yo encantado de participar en ese podcast, en el capítulo respectivo, sobre todo para que nuestros amigos conozcan en un formato diferente cuáles son esas opiniones, esas tendencias que día a día vamos coleccionando en la vida tributaria de México, y espero que podamos transmitir algo útil y de aplicación práctica. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Fíjese que hoy en día, ahora sí que tanto las empresas, y hablo de todo el ámbito, ¿no? Si hablemos de pequeño, mediano, gran empresa o contribuyente también, como se le denomina, pues tienen esa duda de la fiscalización que hay a través del sistema financiero, porque se han presentado hoy en día, bueno, cómo pasa reportes los bancos a Hacienda, cuál es el impacto que puede llegar a tener hoy en día. Fíjate que es algo interesante que hay que ir precisando, porque a veces uno da lectura a los textos o escuchas, ¿no?, las voces de las autoridades, y hoy en día este programa precisamente tiene como origen la jurisprudencia esta que se emite en función del secreto bancario, es decir, donde se le ha permitido a la autoridad el que pueda acceder a la información bancaria que tienen los contribuyentes para extraer su información de inversiones, ahorro, consumos, todo lo que manejan a través de los bancos, y poder tener elementos para fincar un crédito fiscal o para revisarlos, y esto es lo que se ha discutido. Entonces, la figura de los bancos, en mi experiencia en estos casi 30 años ya, pues siempre ha sido, pero había un secreto guardado, a voces muy discreto, en el sentido de que se tenía que pedir un oficio, es decir, la autoridad hacendaria no podía llegar de pronto a los bancos y decirles: dame el expediente, dame la información de Rubén Santillán, quiero ver cuánto dinero le depositan, quién le deposita, cuántas cuentas tiene, de qué tipo son, si tiene tarjetas de crédito, si tiene inversión, en qué gasta, dónde está su dinero, incluso saber en dónde consume. Entonces, toda la información que tiene que ver con tu dinero que estaba en poder de los bancos, pues tenía que ser aparentemente a través de un oficio, solo sí cuando la autoridad estuviera haciendo facultades de comprobación. Ahora, con este cambio, pareciera que no necesita, salvo en casos que decíamos nosotros, ¿no?, siempre que un juez lo requiera. Pero había dos casos, ¿no? Un juez, pero en un asunto penal, y un juez o una autoridad, pero para efectos de una auditoría, de una revisión fiscal. La discusión aquí ¿es nuevo esto realmente? En mi opinión, yo creo que no, ya venía funcionando, pero recordemos que el Servicio de Administración Tributaria nace en 1997. Antes existía lo que era la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y algo de lo que me llama la atención es que esta tesis, la que estamos hablando, de un cuarto tribunal colegiado en materia penal, que por cierto es una tesis que sale publicada el 8 de abril de este año, en la que se establece la responsabilidad que se tiene para poder entregar esta información. Me llama mucho la atención cuando dice: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus facultades de comprobación. Y mira, Pablo, yo te puedo decir una cosa. Revisando actualmente cuáles son esas facultades de comprobación o fiscalización, yo les quisiera adelantar, yo no las veo que las tenga. ¿Por qué? Porque la redacción del texto o el antecedente histórico que se tiene de esto es que ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene unas funciones orgánicamente distintas a las que delegó a partir por decreto, que es un órgano desconcentrado, o sea, ya muy especial, el creado del SAT. Entonces, realmente, cuando se habla de alusión a la Secretaría de Hacienda, a las facultades hacendarias, a la autoridad hacendaria, son un tanto arcaico, viejo, como que vivís todavía en el pasado. Hoy, si estuvieras mentalizados de qué es lo que tenemos que decir, tenemos que entender que son dos cosas diferentes.
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. Las dos tienen una característica, tienen que ver con los tributos. Sí, pero uno es la Secretaría y el otro es el órgano desconcentrado que se encarga precisamente de recaudar, de revisar a los contribuyentes y de ejecutar sus determinaciones. Entonces, cuando vemos que estas facultades de poder acceder a la información que yace en los bancos de los contribuyentes, en algunos casos sí con autorización judicial cuando se trata de un asunto penal, y no así cuando se trata de una cuestión administrativa, pues nos pone en este dilema que estamos platicando, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha sido así. Efectivamente, cabe de recalcar, mi estimado doctor, que esto lo establece el artículo 117 de la Ley de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, pues también hay otras dudas que salen por parte de los contribuyentes. Inclusive, déjeme comentarle, ¿no? Salió ahora sí que como un criterio del SAT, ¿no? En el cual, pues, establecía, incluso fue tema de chiste y de memes en su tiempo, de que pues el SAT no iba a pasar reportes a partir de 5,000 pesos, llámese que fueran en tandas o en cualquier, ahora sí que depósitos, ¿no? Entonces, de esa parte, ¿usted cree que le pueda llegar a afectar a los contribuyentes esos depósitos? Inclusive que ya lo establece, ahora sí que tiene montos de a partir de 15,000 pesos y que inclusive lo vincula en tema de lavado de dinero. Sí, mira, yo creo, Paulo, que hay un término que salió justo con la pandemia hace 2 años y medio. Empezábamos a leer en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en las redes sociales. Empezábamos a ver información que tenía que ver con el coronavirus. Pero a raíz de esto surgió un término que recogió la Organización Mundial de la Salud y después otros organismos y le empezó a llamar la infodemia. Y ese nuevo concepto que se creó de la infodemia es precisamente aquella información fake news, ¿no? O falsa, que aparece como tendencia en las redes sociales. ¿Y qué crees? Fíjate que yo creo que sí llega a tener una incidencia popular en la gente que no tiene, como tú o como yo, la necesidad de estar especializados en estos temas, y que por eso este podcast es acercar de una manera sencilla y decirle a la gente, sí, claro, suena todo padrísimo, que tenemos que pagar impuestos, que para que haya escuelas, carreteras, seguridad, atención, los salarios de los mismos burócratas, de los servidores públicos, en los estados, en la federación. Pues ¿de dónde tiene que salir el dinero? Pues de las contribuciones, de los impuestos. Cuando vas y compras un refresco, pues pagas IVA. Cuando vas a consumir un producto, a adquirir una prenda, unos tenis, un traje, pues pagas impuesto. Entonces todos los impuestos, las contribuciones, pues esas conforman el dinero de donde el Estado lo obtiene para poder sufragar estos gastos. Entonces, esta infodemia de que si los depósitos y que no te pueden depositar y que son 5,000 y que son 15,000 y que el fisco te va a atrapar y que vas a ir a la cárcel, esta descomposición de información, yo lo dejaría como una de las lecturas de este podcast, ¿no? Nunca creas todo lo que escuchas o ves en TikTok, nunca creas y lo que puedas leer en el Facebook. O sea, la mejor información es la que tú vas y consultas en fuentes serias y responsables. La ley, el de una autoridad o el de algún experto, ¿no? Que siempre estaremos dispuestos a aportar y aclarar estas dudas. Pero respondiendo a tu pregunta, no es que sea nuevo que por cada 5,000 o teniendo 15,000 pesos o que te pueden depositar 14,999 y el fisco no va a ser reportado por el banco por esa cantidad. Esto es mentira, porque nuestros amigos deberían entender que los bancos siempre tienen que hacer un reporte. Miren, en lenguaje castellano los bancos usan un lenguaje internacional de la GAFI. La GAFI son las siglas de Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo que se ha creado en el mundo, y los países miembros donde nosotros lo somos desde hace algunos años, pues estamos siguiendo políticas o recomendaciones para que los malos en la tierra, o sea, los que tratan personas, los que son terroristas, los que son narcotraficantes, los que trafican con armas, esas personas, ese dinero que produce todas esas industrias malas, no entre a los bancos y no circule como negocios lícitos. Entonces la GAFI lo que hace es vigilar y decirle a los países, oye, nos estamos dando cuenta que la gente que anda en el narcotráfico pues compra casas o coches, o el dinero sucio lo vuelve en empresas y ese dinero va a parar a los bancos y entra a la economía y tenemos que protegerla. De otro lado,
los bancos dicen, está bien, vamos a seguir tus recomendaciones porque me estás diciendo que tendríamos una responsabilidad de no monitorear, de no vigilar a nuestros clientes, que el dinero que nos traen a los bancos, pues efectivamente no es un dinero sucio, producto de la prostitución o el alcohol o las drogas. Entonces, los bancos, en el contexto de tu pregunta, lo que hacen es estar informando y reportando, seas quien sea, ¿no? O sea, oye, a Rubén Santillán le depositan mensualmente 50,000 pesos en efectivo, o este mes nada más le depositaron 5 o 10,000. Eso, según la GAFI, son 3 acciones concretas. Mira, se llama operaciones preocupantes, relevantes e inusuales. Repito, preocupantes, relevantes e inusuales. Unas tienen que ver, preocupantes, cuando la gente del propio banco está vinculado con la gente de afuera para prestarse alguna tranza, sí. ¿Sale? Las relevantes son aquellas que tienen un perfil transaccional igual que las inusuales. Es decir, oye, estamos viendo que Rubén Santillán recibe todos los meses 1,000,000 de pesos y luego 2 millones, luego 500,000. Y el día que le entra el 1,000,000 de pesos en el día a Rubén, por ejemplo, hoy lunes 6 de junio le entró 1,000,000 de pesos a Rubén y el 7, el 8 de junio 500 y otro 1,000,000 de pesos, y lo sacó en menos de 24 horas y los sacó en efectivo o los movió a ciertas cuentas bancarias, eso es una cuestión inusual. ¿Por qué? Porque Rubén Santillán a lo mejor no tiene un perfil de una persona contribuyente normal, y ese perfil transaccional que le llaman en el tema del lavado de dinero, pues es advertido por los bancos, ¿no? Y el banco primero lo que hace es, oye, ven, fíjate que no nos gusta tu forma de cómo te portas como cliente. En serio, Pablo. Y hay casos en donde en empresas, te puedo decir que el mismo banco les habla y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues veo que tu objeto social es muy amplio, tienes un domicilio fiscal pequeño, entra dinero y sale rápido, no dura ni 2 horas y ya lo dispersaste. Y los socios y las personas con las que te relacionas tienen que monoclientes o pertenecen a un mismo grupo. Toda esta complejidad de operaciones, entonces el banco te habla y te dice, pues podrás tener aquí 5, 6, 7 millones de pesos, pero ten tu cheque de caja, no te quiero como cliente, vete. ¿Me explico? Sí. Pero eso es una actividad. La otra es cuando el banco realmente nota que hay una cuestión delicada y hay operaciones, por ejemplo, en algunos países, ¿no? Andorra, Guatemala, Brasil o algunas situaciones raras, y tiene que ver con actividades ilícitas de grupos que están involucrados. Entonces, concluyo tu pregunta en ese sentido de, ¿los bancos reportan o no reportan? Son 5, 10,000, mira, podrían ser 15,000 pesos, lo mismo que 1,000,000 o que 500,000. La actividad del banco que va ligada a la ley federal para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, que está largo el nombre, ¿no? Pero que más fácil se le conoce aquí en México como ley de lavado de dinero, así en pocas palabras. En callejero, la ley de lavado de dinero, en su artículo 17, establece cuáles son las actividades vulnerables, pero el artículo 1 de esa ley dice, esta legislación se ha creado para 2 cosas, bien sencillo, para proteger la economía nacional y el sistema financiero mexicano. Y lo van a hacer mediante 2 fórmulas, con 2 verbos bien fáciles. Identifica y reporta las operaciones que tengan cierto monto de operación. Entonces, yo creo que estos instrumentos, Pablo, para cerrar esta intervención, son para proteger al país, a los bancos, no a los particulares, pero la función tributaria. Así que no caigamos en información equivocada. Pensemos que si manejamos efectivo, puede ser un ama de casa, que ha pasado cuando estuvo vigente la ley de impuesto a los depósitos en efectivo, que las mujeres, las esposas que reciben dinero en cash, o mi suegra que yo le depositaba, ya murió, ¿verdad? Le depositaba en efectivo, pues el SAT le decía, ladrón de sacaste ese dinero, obviamente pues era para investigar. Pero es el montos, ¿no? Esa es la función. El banco siempre va a reportar, y nada más hay que ser, como decía mi abuela, está bien ser puerco, pero no tan trompudo. O sea, que no manejes dinero de forma drástica y que no se entienda que te estás prestando a actividades ilícitas. Efectivamente, mi estimado doctor, y algo que sí deben de considerar, ¿no? Hoy en día, pues son las facultades que tienen las autoridades, porque pues existen 2 facultades de comprobación y de gestión, pero va dependiendo mucho, como usted lo menciona, qué tipo de operaciones realicen los contribuyentes o las empresas para que ejerzan sus facultades las autoridades, ¿no? En esa jurisprudencia nos hace hincapié de un delito, de un delito tributario,
¿no? Claro. Sin embargo, pues también ahora sí que dice que es inconstitucional porque pues lo que hace la autoridad es involucrar este documento que les otorga el sistema financiero y como documento de prueba, ¿no? Pero ahora bien, si bien es cierto que las autoridades tienen esa facultad de verificar para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues muchos se preguntan, ¿no? Oye, ¿es inconstitucional que ejerza esas facultades las autoridades sin previo aviso o están en su derecho? Claro, te decía, y entrando ya en materia de la jurisprudencia, que es este tema del precedente respecto a la extensión del artículo 117 relacionado con el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, sobre todo esa parte si tiene o no facultades y en qué supuestos, mira, yo criticaría. Realmente podemos gastarnos técnicamente, que no es el caso por el formato en que estamos ahora, pero yo te podría decir, o sea, sí podría ser una prueba ilícita porque la obtuvo de manera ilegal. Hay una diferencia, no es lo mismo ilegal que ilícito. Ilegal es aquello que va en contra de la ley y lo ilícito es aquello que está contemplado como delito en la ley. Entonces, cuando hablamos de que se va a obtener las pruebas para demostrar que el dinero que recibía Rubén Santillán mensualmente en efectivo de 1 millón de pesos es ilícito porque proviene a lo mejor de droga o de trata de personas. Rubén se trae a mujeres muy guapas de Honduras, de Salvador y de Guatemala y las pasa a Chiapas, ¿verdad? Y las presenta con sus amigos y les cobra y las tiene condicionadas igual. Es un ejemplo muy didáctico, ¿verdad? Y que yo obtuviera dinero por esa actividad, pues obviamente dirías, ahora entiendo por qué el doctor toma Macallan y por qué se divierte así. No, claro, ¿por qué? Porque la fuente de obtención de mis ingresos no es una actividad lícita. Entonces yo puedo venir aquí a Chiapas y empezar a tener dinero y empiezo a meter al banco el dinero y después con ese dinero en el banco, pues lo que voy a hacer es a empezar a construir, a comprar un terreno, a comprar coches, a meter mi dinero en empresas, a poner un restaurante. Y ese dinero que viene sucio ya lo estoy involucrando a la economía local, nacional, y lo que dirá la autoridad es, oye, pues no vemos a Rubén Santillán, sí lo vemos haciendo erogaciones, consumos, lo vemos con un reporte en bancos, con dinero, pero fiscalmente no lo estamos viendo que esté inscrito al RFC o estando inscrito, su actividad no nos está declarando impuestos. Entonces viene un interés donde dice la autoridad, oye Rubén, creo que omitiste. Y aquí hay un tema ya medio técnico. Si la defraudación tributaria, entendiendo como aquel engaño que hace un contribuyente al no pagar impuestos, puede constituir una antesala al del lavado de activos o al de lavado de dinero. Eso es un tema técnico. Pero lo que está buscando la tesis de jurisprudencia es como buscar la justificación de que no necesite ir ante un juez para obtener esa información, salvo en los casos penales. Entonces, hoy lo que nos debe quedar claro, lejos de esa situación, es cómo obtiene las pruebas el SAT y qué valor le puede dar ahora que una jurisprudencia le permite no pedirle a un juez ese documento. Es decir, es muy rápido. Mira, te lo voy a contar como historia de Lobo y Caperucita. El presidente de este país, y lo digo, no hablo de política, no me gusta nunca hablar de política, pero es un hecho público, es notorio, eso todos lo supimos y además así se evidenció. El presidente de este país evidenció la información de un periodista, ¿no? En una guerra que traen ahí mediática. Entonces, él le saca la información y le dice, pues si compró aquí, compró allá, tiene esto, tiene aquello. Y el periodista se queda de a 6 y dice, oye, ¿de dónde sacaste esa información? Se me hace que estás abusando de que como eres el presidente, eres el preciso, pues se la pediste a tus amigos, a tu secretario de Hacienda o al SAT y me llegó esa información. Un caso así real como eso funcionaría con un contribuyente. Sí, voy con Pablo porque veo que se la pasa de una vida de rey, del jet set, y no lo veo pagando impuestos, y es muy joven y talentoso, pero no creo que su riqueza haya crecido tan rápido. A ver, vamos a ver cómo están sus cosas, y te investigan y resulta que te están depositando de varios lugares y tienes dinero, y entonces el SAT te dice, yo ya obtuve las pruebas de que tienes esta información en los bancos y prueba que eres rico en tanto esta información dice que tienes estas cuentas de inversión. Tú le dirías, oye, cálmate, pero pues, le debiste haber pedido la información a un juez. Exacto. No, Pablo, ¿por qué le voy a pedir a un juez? Mira, el artículo 117 que ya fue interpretado por la Corte
dice que en materia para fincarte un crédito fiscal, no la necesito, así que la prueba está bien valorada. Pero si fuera un asunto como el de Rubén, con las niñas, ¿no?, que trajo de Centroamérica, el asunto no es un asunto fiscal, el de Rubén es un asunto penal. Entonces ahí sí puede pedirse a través de un juez. Yo creo que es una evolución técnica, esto es un asomo, y nos espanta porque no lo habíamos visto, pero en la práctica ya existía. Y bueno, yo había juicios que he ganado al momento de decir que era la obtención de una prueba ilícita. Y la obtención y uso de una prueba ilícita pues conduce a la nulidad de todo lo que la autoridad haga, o lo tiras porque no siguió los procesos y procedimientos que la ley establece. Efectivamente, ¿no? Y sobre todo también, ahora sí que, y eso es casos de la vida real, como dirían, porque la mayoría, y te digo así la mayoría porque he escuchado, leído y visto, y ¿será que esta jurisprudencia nos va a llegar a perjudicar a todos en el sentido de que, bueno, si la autoridad ejerce una auditoría o llámese auditoría electrónica o una visita domiciliaria, pues ya con esto se van a avalar? Sí. Pues mira, es cierto lo que estás diciendo, pero yo te lo diría como abogado que defiendo intereses. Es una cuestión de verlo de una manera sistemática. Mira, ¿para qué esperar? Como dicen en el pueblo, como dice la sabiduría popular, que lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando, ¿no? Sí. Entonces, no hay nada más lógico que ir contra lo ilógico. O sea, así de aplastante es esto. ¿Para qué quieres retrasar una prueba que de una u otra forma la autoridad la va a obtener? O sea, ¿cuál es el objetivo? Primero debes tener, ¿las debes o no las debes? 2, ¿a qué le tienes miedo? 3, si eres pájaro de cuentas y sabes que andas jugándole al malo y andas haciendo cosas malas, pues entonces no estoy diciendo que lo hagan, no hagan esto en casa, ¿no? Si te andas portando mal, pues entonces afina tus procedimientos y allégate de personas que te cuiden, porque la verdad siempre se sale y los malos deben pagar. Pero si haces las cosas bien, no le debes a nadie, estás actuando, puedes equivocarte en tu actividad, en el cálculo, puedes tener errores, pero no provocados, no millonarios, no de las tranzas. Si te portas bien, no te debe preocupar cómo se obtiene esta información. De una u otra forma, la autoridad la va a obtener. En el corto, mediano plazo la puede obtener, porque no estamos hablando de que esté impedida. Y si me quieres hablar de, es que el secreto bancario, olvídate, te vas a casar, te vas a morir tú, me voy a morir yo, se va a morir toda la sociedad y eso nunca va a cambiar, porque nada más en algunos países está bien protegido la secrecía del secreto, valga la expresión, el secreto industrial. Pero vemos que la tendencia mundial no es así. La tendencia mundial es coadyuvar, que los estados miembros, los países compartan información. Vemos los tratados para evitar la doble tributación o información para compartir con Estados Unidos. Entonces la tendencia mundial es que todos los sistemas financieros mundiales compartan información para evitar estas prácticas ilegales. Entonces, ¿qué te hace suponer que vas a pelearte contra algo imposible para que tu información nunca llegue a manos de la autoridad? Ahora, si te andas portando mal, pues obviamente a lo mejor puedes retrasar y en amparos y alegar este tema. Puedes hacer 1000 cosas, pero la verdad siempre se sabe. Entonces, ¿qué vas a alegarle? ¿Que no puede obtener la información? Eso es casi imposible. Número 2, que no hay un motivo para aplicarla. Eso es un tema de legalidad y bastaría, porque estamos hablando de que si la autoridad funda y motiva. Y luego, si le damos este contexto de la interpretación de la Corte, pues va apoyada por un análisis a esos artículos. Entonces, sí, yo creo que hoy la ventaja que tiene la autoridad mexicana, fiscalizadora, me refiero al SAT, ya tiene muy claro en qué casos puede extralimitar sus funciones bajo lo que decías al inicio de tu intervención, en una facultad de gestión, una facultad de control y una facultad de comprobación o de fiscalización, ¿no? Entonces, sabemos que cuando quiere nada más hacer una facultad de comprobación, ¿no? De comprobación, se ejerce la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la electrónica o la compulsa, o la revisión secuencial. Y cuando quieres saber cómo andas, porque hay cosas que no le checan y hay cosas como que irregulares y le van a conducir a una fiscalización, pues están esas de gestión como las del 69,
que son las operaciones inexistentes, cuando no tienes capacidad material, directa, indirecta, activo, personal, infraestructura, entre otros supuestos. Entonces, mi conclusión sería reconocer si estoy haciendo bien, si estoy mal. Si eres una persona que compra y vende facturas y te gusta ese deporte, pues es extremo. Entonces tienes que tener asesores extremos de alto rendimiento, muy bien pulidos y que te hagan el esquema impecable para que andes en el peligro y no estés en la línea de fuego. Pero si quieres jugar profesionalmente a la línea de balazos y calibre 50 y andas con abogados o asesores que no traen ni chaleco de balas y no saben ni lado por lo redondo, madre, es como si fueras un negro en la nieve. Pero, sí. Y hablo negro, cualquier, no hablo de personas, hablo de un objetivo oscuro sobre lo blanco. Entonces, también cuando eres una persona que está bien, pues no va a pasar nada. No puedes impedir que la autoridad te revise. Lo que sí puedes controlar es el resultado de esa intervención. Efectivamente, ahora sí que hoy en día los contribuyentes deben de estar, y siempre lo he comentado, mi estimado doctor, pues respaldadas sus operaciones, porque la autoridad ahora sí que se sustenta y con eso, esa jurisprudencia, este criterio, pues valga la redundancia, va a exigir más la materialidad de las operaciones. Claro. ¿No? En el sentido de que, bueno, te depositaron, ¿por qué motivo, qué objetivo, qué actividad hiciste con esto? Y si no, pues igual vincularlo a un tema de lavado de dinero, ¿no? O un tema de delito de defraudación fiscal. A lo mejor, pues fue un depósito y que hoy en día se da la famosa tanda, ¿no? Que no está muy regulado, déjame decirte, para mi consideración no está muy regulado, pero pues al final de cuentas, pues es un ingreso para el fisco, ¿no? Pero ahora que saque esos criterios, pues ahora sí que deja en mucho que desear, ¿no? Claro, mira, los temas que debe saber la gente, tanto los que estamos avesados en ese tema tributario, como los que lleguen a ver nuestro programa, yo te diría, hay una figura técnica, se llama discrepancia fiscal. ¿Qué es esto? Esto se come muy sencillo. Es un procedimiento que tienen las personas físicas como ustedes, como yo, que pudiendo estar inscritos o no en el Registro Federal de Contribuyentes, el fisco detecta que alguien está declarando o no está declarando los ingresos que él advierte en los bancos y que se da cuenta que tienes consumos o gastos mayores a estos, en español. Uh-huh. Estás gastando más de lo que dices que has percibido de ingresos. Y la forma de contrastarlo, saberlo, es a través de los bancos. Entonces, ahí me depositan, ¿verdad? Me depositan en efectivo, tengo mi tarjeta de débito y ando pagando restaurantes y ropa y ando comprando aquí boletos de avión. Y le digo al fisco, oye, fíjate que en todo 2021, ahora antes del 30 de abril que presenté mi declaración, fíjate que nada más gané 400,000 pesos. Y me dice, oye, Rubén, ¿cómo me vas a decir eso a mí? ¿Cómo? Miéntele a tu esposa, pero a mí no. ¿Cómo 400,000? Mira, lo que me están diciendo los bancos, cada vez que deslizaste tu tarjeta de débito o de crédito, yo te veo que gastaste 1,200,000. Ladrón de son los otros 800. Sí. Entonces dices, ya me agarró. Pues claro, ¿de dónde son esos 800? Muy fácil, de una cuestión de estarte depositando dinero en efectivo y el fisco se da cuenta. Eso es discrepancia fiscal, pero peor para aquellos que ni siquiera están inscritos. A la autoridad tiene 5 años para revisarte y 10 para los que no lo están. Entonces, esta situación de que la idea en la gente de las tandas, los depósitos, soy el administrador de mi condominio, deposítame, o voy a organizar la fiesta de fin de año en la licenciatura, deposítenme todos ahí porque yo voy a pagar el salón. Nos falta una cultura de la administración de los recursos y hoy en día lo que estamos haciendo es precisamente revisar, que tengamos una visión del control de nuestros ingresos, que tengamos la posibilidad de saber qué estamos obteniendo, dónde estamos gastando, porque llegamos a un tiempo de la fiscalización. Tú eres joven y yo estoy ya con unos años más atrás y te puedo decir, pues en otros momentos no había este control, pero por ejemplo hoy a mi hijo yo le inculco que todo un mundo nos vigila y que todo el récord de una tarjeta, de la compra a través de una tarjeta virtual, de los bitcoins, de alguna moneda virtual, pues va dejando huella. Si algo tiene hoy en el mundo mejor huella, aparte de la contaminación, es el dinero.
el dinero siempre va a dejar una marca, va a dejar una huella y es rastreable, y más con medios tecnológicos y financieros. Entonces, yo concluiría esta intervención en el sentido de decirte, sí, los bancos están haciendo un papel de exacta fiscalización a través del sistema financiero en favor del fisco federal. Los contribuyentes no creo que todos lo estén sabiendo, y los que estamos inmersos estamos tratando de transmitir esta preocupación y de tener un mejor orden y control en nuestros dineros. Porque a lo mejor no siempre el tener efectivo significa que seas un delincuente. Sí. No siempre que te depositen en tu cuenta bancaria 5,000, 10,000, 15,000, no significa que seas un delincuente. Quizás es una cuestión de educación financiera, de orden bancaria, que sepamos que el fisco, todo lo que ve que hay en bancos, él lo va a presumir. Eso es importante decirlo. Uh-huh. Cuando hablamos de que hay una presunción de ingresos o que hay una presunción, es decir, si tú no me dices el origen, pues yo voy a presumir que todo lo que está allí es dinero que debo pagarme impuestos. Efectivamente. Y ahora sí que, hablando de presunción, fíjate que hablando con el doctor Juan Raúl López Villa, mencionaba en uno de sus cursos, ¿no? que impartió, pues que la autoridad es muy presumida, ¿no? ¿Por qué presumida? Porque todo lo presume y todas las operaciones que lleva a cabo, pero ahora sí que también algo que mencionaste es muy bien, mi estimado amigo, pues nos falta cultura de administración, ¿no? Porque hoy en día se da inclusive, ahora sí que los famosos prestanombres, o también que tenemos operaciones en exceso a través de tarjetas, ¿no? Claro. Y sobre todo, ahora sí que las autoridades al final de cuentas se dan cuenta, ¿no? Pero lo que quiero llegar a, mi estimado doctor, pues todos podemos caer en esta situación, ¿no? Todos estamos ahora sí que vulnerables, de cierta manera, y lo que hay que hacer, pues, es tener respaldada esa información. Claro. Totalmente de acuerdo, Pablo. Es orden, y nosotros lo diríamos en un lenguaje netamente, digamos, técnico. Los contadores le llaman control interno, ¿no? Pero es muy bueno tu apunte, porque efectivamente tendríamos que llevar así como un cuadernito o en una hoja de Excel, sí, ¿no? Decir, a ver, por ejemplo, hoy lunes 6 de junio me fui a un restaurante, consumí tanto, pagué en efectivo, o esto sí lo pagué con mi tarjeta. Porque yo te podría hacer una pregunta hoy. Dime, justo hace 3 años, ¿qué estabas haciendo? No, pues no, ¿en qué gastaste? No me lo vas a poder decir porque no tienes orden y control. Entonces, si sabes que tienes un manejo de flujos de efectivo, o tienes una doble situación, la que puedes devengar de tus bancos, donde te pagan tus honorarios, tu nómina, alguna beca, una renta de una casa que tengas, todo lo que paga impuestos y que es legal, ahí estará. Pero aquello que recibes a lo mejor que no es ilegal o ilícito, en efectivo, que alguien te pagó, oiga, contador, pues mire, tengo un guardado, le pago 10,000 pesos, y luego otros 10,000, eso no lo sabe el fisco. Y si lo metes a tu banco, voy al banco para no gastármelo y lo deposito, pues el banco va a decir, oye, ¿y ladrón de quedó el impuesto de esos 20,000? No, pues me debes. Entonces hay que llevar un orden en donde digas, está mal que lo diga, pero es real, ¿no? Antes había una idea muy pueblerina, muy popular, sí, en la que decías, la chequera fiscal y la no fiscal. No hay chequeras fiscales y no fiscales, pero lo que sí sigue habiendo es el dinero que tiene un origen bueno, pero que no ha pagado impuesto. Y aquella que tiene un dinero que ya pagó impuesto y que es más observable. Si logras entender, como diría la Biblia, el que tenga entendimiento que entienda. Y este registro y estos controles nos van a tener efectivamente en la tranquilidad, ¿no? El soporte, los contratos, la información, una memoria por escrito de dónde viene ese dinero. Oye, fíjate que en el 2017, 18, vendí mi coche y mi coche valía 700,000 pesos y me lo pagaron en efectivo. No lo facturé, nada más endosé la factura. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Pues me dio miedo, como yo vengo del futuro, ya sabía que en el 2021, 2022 las cosas iban a estar color de hormiga,
¿verdad? Como la chicatana que Sí. ya se acerca aquí en el estado. Entonces, con esa característica, guardé todo mi dinero en el colchón. Y hoy que han pasado algunos años, pues ya junté, tengo otros 500,000. Así que tengo 1.2 millones y voy por un carro premium. Sí, cuando vas a comprarte ese coche premium a una agencia o a un lote, te va a decir, no, ¿qué crees? Pues nada más hasta 300,000 pesos te puedo recibir en efectivo, lo demás no. ¿Por qué? Pues porque da miedo. Imagínate, yo deposito ese dinero, pero en la realidad es otra. Entonces, sí es verdad, es soporte, es orden, es tener transparencia y una bitácora de los ingresos. Y como dije, si vas a andar en la línea de fuego, pues que sea con abogados y contadores que tengan calibre 50, chalecos antibala, que sepan lo que hacen y lo que están por hacer, ¿no? Presentes lo que van a hacer. Así es. Bien, estamos por concluir, mi estimado doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en su espacio. ¿Qué recomendaciones nos darías a través de esta jurisprudencia que acabamos de mencionar? Pues mira, realmente las recomendaciones son las que he apuntado, pero yo sería a manera de corolario muy puntual. La información es poder, escoger la información de dónde viene y en qué momento tomarla lo potencializa. Yo creo que no puedes tomar decisiones con base en un TikTok, no puedes tomar decisiones con base en una nota de Facebook, en una foto de Instagram. Tienes que acercarte a cámaras, barras, colegios, revistas especializadas. Y aún así, si eres contador o abogado, pues también tienes el poder de tu decisión, la capacidad de análisis, la de estudio, y valora las fuentes. Y si no sabes nada de este tema, pues acércate a una fuente confiable, y no a una, a dos o tres. Lo importante es estar informado y, por supuesto, si es a través de CAFIL, pues qué mejor. Muchísimas gracias, doctor. ¿En dónde lo podemos ubicar? Pues la verdad, en ningún lado, ni la policía ni el SAT me atrapa, no. Mira, realmente ando casi todo el país igual, pero la única red social que manejo es Facebook. Me pueden encontrar como Rubén Santillana la Triste. Ya rebasé los 5,000, a veces borro 5, se borran algunos, pero me le pueden dar a seguir. Pero me pueden encontrar ahí en algunos programas y ando ahí de latoso. La verdad es que me vuelvo impredecible, me vuelvo indetectable, pero siempre para los amigos y a ustedes, ¿por qué no? Siempre disponible a través incluso de CAFIL. Aquí en Chiapas, a quien les mando un saludo y un agradecimiento de verdad por esta oportunidad y les deseo el mejor de los éxitos. Gracias, Pablo. Muy bien, mis estimados participantes. Recuerden encontrarnos en las redes sociales como CAFIL México en YouTube, Instagram y Facebook. Y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Expertos en temas legales, fiscales y de negocios. En Contando un Podcast.